Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios misericordioso, que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y así estamos llegando, esto ya es el horror de la noche. Les agradezco de corazón el que estén ahí enfrente de la bocina, gracias por acompañarnos, gracias por hacer fuerte este espacio. Saludos a la familia Mares Dueñas. También quiero rápido mencionar el agradecimiento que siento por acompañarme noche a noche al personal de la tienda de abarrotes de Conchuy, ahí en el fraccionamiento Circunvalación Poniente. Siempre nos acompañan, según me han dicho, siempre están escuchando, y la verdad es un verdadero gusto saber que ellos están ahí enfrente de la bocina. Ellas también, las que trabajan en el área de la preparación de tortas. Es una tienda muy famosa porque durante la mañana y pues prácticamente durante el día están preparando tortas y llegan de muchas partes de la ciudad trabajadores y personas que ya saben, taxistas y gente que tiene la necesidad, la oportunidad de andar por ahí, llegan a comprar tortas prácticamente a un precio asequible y pues disponibles en gran parte del día. Nos están escuchando ahí están haciendo las tortas y nos están escuchando ahí en Abarrotes Isaac, en Manolo Martínez, esquina con la calle Aguacate, en el fraccionamiento Circunvalación Poniente. Y pues gracias por estar ahí, gracias a Chuy, un hombre que además, entre otras cosas, es aficionado a correr y participa en carreras y en fin. Pues gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, y al parecer pues ya empiezan a llegar mensajes, comentarios, cosa que yo se los agradezco. Flavio, ¿puedes platicar la historia del muchacho que se le aparece un gallo grande en Peñuelas? Creo que se le había pasado el transporte, fue donde le apareció un gallo de su estatura. Sí y no, tienes la idea pero no, y claro, con gusto lo renarro, como suelo decir, o sea, replatico. Hola Flavio, buenas noches. Flavio, ¿a qué se debe de que antier me sonó la alarma para irme a trabajar? Yo me desperté, ya me estaba cambiando, volteé a mi cama y yo seguía dormido, Flavio. En un abrir y cerrar de ojos ya no estaba acostado. Mira, así como lo describes, como lo platicas, pudiera ser una proyección espiritual, un desdoblamiento, puede ser un intento de viaje astral. Hay personas que describen lo que tú estás narrando en este momento que viviste y que te sorprende. Yo por un momento pensé que me ibas a decir, sonó la alarma y abrí los ojos, me levanté y dije, no, otro ratito, 5 minutos, y se me hicieron media hora, 1 hora, y me quedé dormido, se me hizo tarde. Pensé que ibas a decir eso, algo que es muy común y que creo que a todos nos ha pasado en la vida, inclúyanme a mí. Hay una, no sé cómo decir, es una conseja, una leyenda urbana entre nosotros, los que trabajamos en esto,
en radio, que en algún momento de la vida llegamos a entrar temprano al trabajo. Y esa leyenda nos dice o cuenta que si entras temprano, tarde que nunca, te va a suceder. Por alguna razón, por lo que tú quieras, la justificación que tú des, va a sucederte. Te vas a quedar dormido por la razón que quieras. Suele ocurrir más frecuente de lo que te imaginas. Y como te digo, entre nosotros, los que trabajamos en esto, los abridores, algún momento de la vida, por enfermedad, por cansancio, porque el estado de ánimo, por lo que quieras, nos lleva a que en algún momento nos llegue a suceder, nos llega a ocurrir. Y vaya, he sabido historias de muchos compañeros que han vivido algo como eso. Yo lo he pasado también. Quizá no debiera, porque no es el caso del programa, pero he tenido compañeros que llegan a trabajar y simplemente cierran los ojos porque están cansados, por lo que quieras, estando ya en turno, y los vuelven a abrir cuando llega el relevo, el compañero, y les toca el hombro y oye, ya te vas. Y se dan cuenta de que entraron, sí, a las 6 de la mañana y cerraron los ojos a los 5 o 10 minutos y los volvieron a abrir hasta que ya salían y se fueron. Hay historias que han pasado así. Ese mi Flavio, buenas noches, excelente programa mi Flavio. Flavio, un saludo para mi mamá Rebequita Cermeño de la Constitución, para Max de la Gremial, y a escuchar historias mi Flavio. Buenas noches y arriba la ranchera. Saludos de tu amigo el Vaquero. Gracias, Vaquero. Escuchando el programa como siempre desde hace años, soy Osvaldo Reyes, sí, cómo no, desde la colonia Mujeres Ilustres. Osvaldo, muchas gracias, que luego te fuiste a San Luis, ¿no? Y andabas allá. Me hiciste acordar, de los amigos de Sotoboche, un café que estaba cerca de Torre Plaza Bosques. Está. Flavio, buenas noches. Una pregunta. Fíjate que yo tenía una bebé que falleció de días de nacida. Un día antes de fallecer escuchamos como unas trompetas o música de ángeles. Hoy no me digas a qué se debería, no sé. Fíjate, cosas de la vida. A los 3 años nace una niña, el mismo día de la fallecida, hasta la misma hora. ¿Será una reencarnación? Porque ella se parece mucho a la fallecida. Bueno, pues de entrada es hija de ustedes, o sea, tienen la misma carga genética como los hermanos, ¿no? Aunque, válgame, ¿cómo le llaman? La regla que rompe la norma, o el hecho que rompe la regla o que confirma la regla. Habemos hermanos que, a pesar de tener, como lo dije, la misma carga genética, no nos parecemos los unos a los otros. Y se los digo en primera persona. Yo sé que no es lo apropiado, pero nosotros, los hermanos de un servidor y un servidor justamente, si ustedes nos veían frente a frente, no eran capaces, se los aseguro, de decir: ustedes son hermanos, porque no nos parecíamos. En serio, no nos parecíamos, ni siquiera entre nosotros. No nos parecíamos. Es en serio. Pero esas condicionantes que tú mencionas de que pudieran ser reencarnación, que pudiera ser una reencarnación, me encantaría decirte: oh, sí, claro que sí, mira. Coincidencias podría ser, demasiado extremas, va. Pero quiero pensar, de pronto te quiero responder y empiezo, mi ardilla, mi única neurona empieza a moverse. He platicado con gente del auditorio que seguramente me están oyendo, que creen fehacientemente en la reencarnación. Hay una persona
que en algún momento de mi existencia me dijo: Flavio, tú y yo nos conocimos en otra vida. Tú y yo nos tratamos ya en otro tiempo, en otro espacio y en otro lugar. Tú y yo somos reencarnados. Yo les prometo, me desconcertó mucho esa expresión. Y me quedé pensando y pues bueno, yo entiendo que mi nivel de avance, de progresión espiritual, quizá no sea el de la otra persona, pero pues entiendo que sus razones tendrá para poderlo determinar. No me consta, no, y lo que es peor, no tengo una manera de yo confirmarles a ustedes. Sí, ¿saben qué? En algún momento yo estaba, no sé, era la época de la colonia y viví en una hacienda en Querétaro, y ahí conocí a esta persona. No, o sea, no tengo manera de poderles decir esto es real. Por último, en el caso tú ves a tu bebé y dices, es una reencarnación de la otra, de la que partió. Y por una parte te digo, yo pensaría como primera respuesta decirte no, porque entiendo que la individualidad de cada uno de nosotros nos hace ser únicos, irrepetibles, diferentes el uno del otro. Mencionas muchas coincidencias, me vas desarmando la posible, salida que yo pudiera tener para poderte decir. Entonces, me llevas a pensar que es posible. El problema aquí sería cómo compruebas que tu segunda bebé es reencarnación de la primera. Ahora, vamos a pensar, tú dices, yo lo compruebo por el tiempo, por la fecha, por la hora, hasta se mueven igual, ok. Ahora, ya tienes confirmado. ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste al saber que la primera niña reencarna en la segunda? ¿Qué beneficios obtiene la segunda bebé? ¿Y qué beneficios obtienen ustedes como familia al saber que su única hija nació 2 veces? Me están diciendo, regresan. El alma regresa. Y eso quiere decir, pensaría yo, que hay un número finito de almas. Vamos a pensar, 300 almas, es un ejemplo. Y esas 300 almas se están reciclando. Vives una vida, tú como te llamas, no sé, Pedro López, y tú te casas con María Martínez, y ellas en su vida tienen hijos, pero luego Pedro López muere y renace en un propio nieto, pero a final de cuentas no hay más almas porque es un número finito y está limitado, y es un número que no crece. O sea, solamente son esas almas y están viviendo, naciendo en un nuevo bebé, viviendo nuevamente, muriendo y luego vuelven a nacer, y así. Habrá rupturas en la Matrix, pensemos, y que te dejan ver que tienes recuerdos filtrados de otras vidas. Díganmelo ustedes, ya me estoy perdiendo. Buenas noches. Nada, línea telefónica libre y disponible. Flavio, quiero pedir luz. Claro, con todo gusto, siempre te escucho y dentro de lo posible casi siempre grabo los programas para oírte nuevamente, pues no falta que de repente se ocupe uno en una cosa y en otra. Ya no supe qué se dijo. Gracias, fuerte abrazo y excelente noche. Gracias, qué amable. Flavio, me dijeron que eran los tan nombrados niños arcoíris que llegan después de una tormenta. Alguna vez alguien me decía, sí, o sea que tienen una capacidad. Alguien me decía de que su hijo, de hecho, por ahí debe estar la grabación. De hecho, la señora llama y platica que su hijo era un niño índigo, no arcoíris, índigo decía. Y mi hijo tiene capacidades y tiene
como que te da muchas sorpresas, ¿no? Te dice cosas que no esperas que te diga, hace cosas que no esperas que haga, y pues es su nivel evolutivo. Pensando yo en ese número finito, o sea, un número limitado de almas que se están reciclando una y otra y otra y otra vez. O sea, pensemos, en algún momento posiblemente yo fui, pues sí, un cavernícola que vivió posiblemente en una cueva en Europa y luego reencarné, no sé, en una persona que vivió en la Edad Media y luego reencarno en otra persona que vivía en el desierto allá en el norte de África, y luego reencarno, no sé, tal vez en un vaquero que vivió en Argentina, en La Pampa, y luego reencarno y soy un locutor aquí en México, en Aguascalientes, porque nada más hay cierto número de almas y entonces estoy viviendo la reencarnación número 53 de esta alma. Podría ser, ¿no? Suena raro. Flavio, muy buenas noches. Me gustaría mandarte por ahí un video de una cosa que me pasó hace 2 días, ahí por la madrugada. Ahí grabé lo que fue un lamento. No sé si pueda enviártelo porque ahí pues con la impresión y el susto y todo esto, ahí me salieron unas palabrotas, ¿verdad? No sé si puedo enviártelo y si ya lo pueden editar por ahí y puedan publicar ahí en su página de Facebook, no sé. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Puedo enviártelo? Claro, por supuesto, y de hecho de las palabrotas, vamos, pienso que en la página pues no pasa nada. Si el ingeniero lo estima, le quitaría el audio, le pondría algo, pero si no, pues creo que a diferencia de la transmisión en vivo, las limitantes que tenemos en Face son diferentes a las limitantes que tenemos aquí en este espacio. Así que adelante y te lo agradezco. Buenas noches. Hace un tiempo te comenté de una sombra que se metió a un árbol en el camino que va de Maravillas a San Miguelito, sí, en Jesús María. Yo siempre paso como eso de las 7 de la tarde. Ayer igual pasé como a las 8 y aún se veía un poco de luz. Saqué una foto del camino y de los árboles donde se metió esa sombra y se ven rostros demoníacos, quizá los puedas ver. Te envío la fotografía. Gracias. Déjame, la comparto con, el ingeniero, que nos permita meterle filtros y a ver si se puede aclarar y se enmarca, ¿no? Esas caras. Flavio, quiero pedir luz ¿y tienes algún relato de la colonia industrial? Sí, cómo no. Ahí de la José Volado. Sí, por supuesto. Ahorita la comparto. Ya la he platicado montones de veces, ¿eh? ¿Para qué sirvió la muerte de Jesús? Para la salvación eterna, si se vuelve a nacer con el pecado original nuevamente. Es ilógico eso. Ese es un razonamiento que la verdad a mí me mete trabas, ¿eh? Me mete trabas en el sentido de pensar en cierto modo parecido a lo que tú expresas, y me mete trabas en eso de la reencarnación. Entonces fue inútil el sufrir de este hombre, la inmolación que vivió. Ahora, es que empezamos a meternos en una serie de, ¿cómo decirlo? Como cuestionamientos filosóficos, en donde yo les pregunto, a ver, imaginen ustedes, en esta vida, ustedes son una maestra educadora, una maestra de kinder, y viven una vida muy cachetona, muy bien, se la pasan estupendo y se divierten con sus niños y dan clases. Pero, ¿y si en vez de eso
en la siguiente reciclada nacen y son distribuidores de droga, y un día a los 20, 24 años de edad llega alguien a su casa del equipo contrario y les toca la puerta, y resulta de que sale su mamá o sale su papá y preguntan por ustedes, y cuando se acercan pues les dicen: hasta aquí llegaron. Y hasta ahí llegaron, efectivamente. Y luego se recicla otra vez. Y entonces se reencarnan, no sé, en un niño que viaja con sus papás en un vehículo, y de pronto van en la carretera, quizá van rumbo a la playa o van a visitar a los parientes que viven en la ciudad fulana de tal, y van en la carretera y ¡pum!, sucede un accidente y quedan huérfanos a la edad de 4 o 5 años. Ustedes viven, pero la familia se va, entonces quedan ustedes al garete, quedan pues con la esperanza de que algún familiar los adopte, y quizá los adopta un tío que los maltrata, los pone a trabajar vendiendo dulces en un crucero, ya no los lleva a la escuela, y crecen en medio de un gran sufrimiento ustedes. Y luego conocen a una mujer que los engaña y se quedan solos. Ya la casa donde vivían con la mujer ya no la tienen. Y luego, ¿qué pasaría con esa esencia espiritual, con esa alma reciclada? 3, 4, 5 veces, 6 o cuántas más se va a reciclar. ¿Cuál sería el beneficio de un alma al vivir esas condiciones o esas situaciones? Les estoy dando estos ejemplos porque se me viene a la mente historias de personas que he conocido a lo largo de mi vida, y pensando en que son reencarnaciones de... Hay una historia de una familia, iban a la playa, la abuelita no quiso ir. Y se fueron todos, dejaron a la abuelita y le encargaron a los vecinos: oiga, dele un ojo a mi mamá, ¿no? Ahí, dese una vuelta. Y sí, cómo no, no se preocupe, nosotros le damos de comer. Y la abuelita se queda en la casa, y sí, los vecinos a cada rato iban y le tocaban: ¿cómo está, doña? Y mire, ¿ya almorzó? Sí, aquí tengo. Si no, mire, véngase. Y los vecinos muy al tanto, ¿no? La familia se van a la playa. Por cierto, salieron hoy muy temprano, iban camino a... pasan Guadalajara y tienen un percance y perdieron la vida todos. O sea, de toda la familia que vivía abrazando a la abuelita, solamente quedó la abuelita y todos se fueron. ¿Cuántos años más vivió la abuelita? No lo sé, pero esa abuelita se quedó sola. Obviamente ya no tenía esposo, ya no había más hijos, o sea, estaba sola en el mundo, la abuelita. Se quedó con la casa, sí, pero ya era una persona mayor. Ya no había posibilidades de trabajar y decir: bueno, voy a trabajar y voy a pagar la luz, voy a pagar, de aquí saco para... No. Se quedó sola en la abuelita. ¿Cuántos ejemplos podremos encontrar así, historias raras, extrañas y que llegan a suceder? Flavio, los niños arcoíris son cuando pasan una pérdida muy fuerte, perdiste un bebé, por eso les llaman así, pero hay personas que no queremos regresar. Yo no. Si yo muero, ya no quiero volver. Bueno, pero es que en este caso no te están preguntando, o sea, tú charrascas, pasas a mejor vida, entregas el estuche, pero ya está otro ser humano esperando tu alma para vaciarlo, se lo inyectan y vámonos a reciclarse la esencia espiritual según la postura de...
Bueno, ¿sabes algo del puente que pasa por arriba de la carretera 45 que sale de San Pancho, que conecta con el parque industrial regresando hacia Aguascalientes? Mira, no sé si sea ese, pero alguna vez una persona nos habló, no me acuerdo si fue hablada o escrita la historia, donde venían y agarran la salida, no sé cómo decirlo, libramiento para Pabellón, para Cañada Honda, porque no recuerdo exactamente cuál era, si habían pasado Rincón y era el de Pabellón o cuál era, no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que el carro viene en sentido de norte a sur, vamos a pensar de Cocío a Aguascalientes, agarran la salida a mano derecha, el carro empieza a dar vuelta, empieza a subir y se apaga en cuanto llegan arriba. Se para, ¿no? Ya no pudo, ya se apagó el carro. El papá de inmediato le dice a los que le acompañaban, no sé, las hijas, creo que la persona que nos narra la historia es una hija. Rápido, váyanse para allá para que, pues, con el teléfono, pues señalicen. Estamos saliendo de la curva en la subida, entonces si viene un carro, no va a esperar que haya alguien parado aquí, entonces váyanse para allá porque nos vamos a accidentar. Mientras, tú quédate conmigo, le dice al hijo, y vamos a ver si podemos echar a trabajar la máquina. Y ahí van las hijas y la mamá, y ahí están con el teléfono cuando venía un carro, y una más acá y otra más allá, y señalando para que los carros, ya con precaución, pues no se fueran a estrellar con el vehículo varado que estaba ahí. En eso que estaban las mujeres señalizando, esperando que no viniera un carro que fuera a tener un accidente con su propio vehículo, con el papá y los hermanos, los yernos que estaban ahí trabajando, echando a andar, revisando que la manguera o que la conexión o lo que haya fallado, las bujías, qué sé yo. Dicen, eso estábamos, cuando de pronto encima de nosotros, prap, 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 se oye que venían golpeando cartón. Volteamos y algo pasó encima de nosotros. Era enorme. Si pudiéramos decir era un águila, era senda aguilota, tamaño de una persona que pasó volando arriba de nosotros. Cuando la vimos nos agachamos pensando en que iba a girar y que nos iba a atacar. No, lo que haya sido siguió para el sur, venía para acá, para Aguascalientes. Ya de estar agazapados nos levantamos. ¿Y qué hacemos? Ahí vamos con mi papá. ¿Lo vieron? Sí, todos lo vieron. Y eso pasó en una de las salidas, como tú dices, de la 45, esos puentes que cruzan. Buenas noches, Flavio. José Antonio de Querétaro, pregunta si respuesta. ¿Por qué Dios es misericordioso y perdona todo? ¿Por qué no perdonó a Adán y a Eva? Gracias, Flavio. Esto pasó en un tramo de la carretera que comunica Carboneras con Villajuárez. Eran las 2:22 de la mañana este miércoles pasado. Es el video donde dicen hay palabras altisonantes, entonces lo reservo, no lo veo o no lo... Vamos, no lo... Pido que lo descargue primero la máquina y luego lo mando con el ingeniero para que lo publiquen, ¿te parece? Interesante idea y concepto acerca de la reencarnación, pero si nos basáramos en las historias y doctrinas hinduistas, la idea de la reencarnación es mucho más mundana. Depende mucho de tus acciones en vida, en cómo será tu siguiente nivel en la creación, ya sea en un insecto, o en un animal, o en un vegetal, o bien puede darse en un ser humano común y corriente que se entremezcla con su comunidad sin necesidad de llamar la atención, para que los que le rodean lo admiren por su vida pasada, al ser resaltada ya sea por él mismo reencarnado o supuestamente por algún iluminado que lo detecta. Fíjate que ahorita que lo mencionas me estoy acordando, hay videos y son para nosotros impactantes, desconcertantes, pero para ellos es algo normal. Uno, durante la pandemia, los que sobrevivimos nos sabremos de acordar que videos muy duros, traumatizantes, si quieres verlo así, eran de la India, donde estaban las piras funerarias, esto es, los lugares donde ponían el cuerpo a quemar, a cremar. Estaban trabajando 24/7, porque eran tantas las personas que estaban perdiendo la vida gracias al COVID,
que era necesario pues estar queme y queme y queme el cuerpo. Bien, para nosotros los que tenemos un dogma diferente, una creencia religiosa diferente a los de la India, nos resulta duro, incomprensible y difícil, sobre todo porque estamos muy lejos. Pero para ellos es algo normal. ¿Por qué? Porque según su creencia, su dogma, su religión dice, para que tú evoluciones, necesitas liberarte de cualquier ancla, de cualquier atadura que tengas en este plano. Y tu cuerpo, por supuesto, que es un grillete que no te va a dejar avanzar. Y ale, que hay que avanzar. Entonces, si tú quieres reencarnar en el siguiente nivel, pues tienes que eliminar cualquier atadura aquí en este mundo. Tu cuerpo, charrascas. Por eso es que allá se creman los cuerpos. Y hay otro video, está en internet, búsquenlo si tienen interés. Van un cortejo fúnebre, van los monjes delante, llevan el cuerpo, detrás los dolientes, y hagan de cuenta que llegan a una especie como de explanada y bajan el cuerpo de la persona de donde lo llevan. Es como una especie de camilla, no es ataúd, se los digo, es como una especie de camilla. Y entonces las personas, todos los dolientes, se paran aquí y ahí se quedan. Entonces los monjes se llevan el cuerpo, lo bajan y lo ponen en el suelo, en la tierra prácticamente, en un área específica. Luego, en esa área, ahí donde llegan los monjes, así como ustedes pueden pensar los perritos afuera de la carnicería o alrededor del puesto de tacos que andan viendo a ver qué se cae, así hay montones de buitres, sopilotes. Ponen el cuerpo y se hacen a un lado los monjes. En cuestión de minutos llegan los pájaros y clac, 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 dejan el esqueleto. Llegan los monjes, así como que quítense, hacen a un lado los pájaros estos, rompen los huesos que no pudieron tragarse los animales, fémur, costillas, el cráneo, lo rompen lo más que se pueda y se vuelven a hacer a un lado. Y llegan los pájaros y siguen comiendo, ¿no? Lo de adentro de la cabeza, lo de adentro del fémur, de los huesos, y se tragan lo más que puedan, se tragan incluso los huesos. Y repito, esto es un video criminal, es un video, no sé, inventado por Flavio en esta noche. No, es una cosa real. ¿Por qué? Porque están siguiendo esta creencia que les digo. Necesitan deshacer las ataduras físicas del alma que necesita evolucionar. Es por eso que los cuerpos se los dan a tragar a los buitres. Porque los buitres obviamente son animales. O sea, no estamos hablando que se los dan a caníbales, o sea, que una persona se los come. No, siguen un ciclo de vida. Repito, para nosotros nos va a resultar esa idea durísima. Para ellos es algo normal. Les digo, los pájaros ya están acostumbrados. Ven a los monjes que van y así como que yummy. O sea, no le tienen miedo a las personas. Ya, de hecho, están esperando que lleguen para que les den de comer. Obviamente ellos no van a pensar, la comida pues era uno de sus congéneres, era un ser humano. Es comida para ellos. Flavio, buenas noches. Quiero platicar algo que me ocurrió hace días con mi hijo. El niño tiene apenas 4 años, los acababa de cumplir en diciembre. El niño habla muy bien, es un niño muy listo. Repito, 4 años, Resulta ser que me agarra, me sienta en la mesa y me dice: papá, tengo algo que decirte. Me siento muy contento de pertenecer a esta familia. Sabes, cuando era un ángel, Dios me dio a escoger en qué familia podía yo nacer, y sin embargo yo decidí nacer en esta familia.
Bien pude ser el hijo de Elon Musk, pero yo decidí nacer en esta familia. Yo te amo y te quiero mucho. Y ¿sabes algo? A veces en las noches sueño que vuelo y ando por toda la casa volando. En ocasiones tengo muchísimas ganas de irme volando hasta la playa, pero como no conozco el camino me voy a perder y no voy a saber regresar a mi casa. Mejor me quedo volando aquí. Sigo disfrutando. Antes de que llegue el sol, yo me regreso a mi cuerpo, papi, y ya no vuelo más. Me sorprendieron las palabras tan maduras con las que él me lo contó, porque el niño apenas acaba de cumplir 4 años. Me sorprende con un no. Me lo dijo y cómo me lo contó. E incluso me dijo que él en el cielo conoció a su hermano y me mencionó de una cicatriz que él tiene en la cabeza, el cual no le nace pelo en esa cicatriz. Dice que ahí recibió un golpe y que ahí venía de familia de Alemania. La verdad me sorprendió cómo me daba tanto detalle de cada cosa que me platicaba y me decía. Se me hace sorprendente porque él no tiene la facilidad de ver programas de televisión o videos de YouTube o algo por el estilo para que él tuviera la madurez de grabarse todo lo que él me decía. ¿Tú qué opinas? ¿Un reencarnado? Estamos hablando de que es un niño que reencarnó. Flavio, respecto con lo que estás hablando del tema de la reencarnación, hay un tema muy famoso de un niño que no recuerdo en qué ciudad, si era Estados Unidos o en qué lugar de allá. Le comentaba a sus padres que una vez andaban por el centro de una de las ciudades, no recuerdo cuál, que veo una foto de un póster de John Lennon y ese niño le dice a su madre que él había sido esa persona y que había sido muy famoso, y pasan los días. El niño empezó a tararear una canción, siendo que los papás no escuchaban nada de los Beatles. Pasa el tiempo y pues se extrañan los señores, lo llevan a Londres, pasan por una tienda, o era un museo donde se encontraba toda la historia de los Beatles. Él vio una guitarra que él usaba, no una guitarra blanca, y le dice a su mamá y a su papá. Esa guitarra él la había usado, de hecho les dice santo y seña de la guitarra, le dice que tenía un pequeño tallón en una de las partes de la misma, y el guía que los llevaba no sabía eso. No sé si habrás escuchado esa historia. No sabía lo del niño del programa de Juan Ramón, que ayer ya nos dijeron, ya se echó por tierra ese tema, no fue sostenido por la familia del niño. Flavio, incluso en uno de esos puentes de San Pancho o pabellón, recuerdo que hace tiempo se escuchó mucho que unas personas que iban en sus vehículos vieron como a 3 seres muy pequeños, rojos, con cuernos. No sé si supiste de eso. Incluso de ese le sacaron videos y fotografías a esos seres. ¿Tú qué sabes de eso? No. Fíjate que yo me enteré de unos demonios. Aquí habló la persona que los tenía. Eran unas figuras que estaban tiradas en una curva en el camino a Emiliano Zapata por pabellón. Sí, efectivamente. Y luego se los lleva a la policía. Alguien que maneja energías va a la inspección de policía y les dice, oigan, pues no me los entregan, yo me dedico, yo tengo la capacidad. Y en la policía le dijeron, pues órale, va, no hay quien los reclame, llévatelos, tú los quieres, ahí están. Y él me dijo, yo los tengo. Habló aquí al programa, él, no sé si nos esté oyendo, no sé si alguien de su familia nos esté escuchando, pero él habló y dijo, yo los tengo. Ya son míos, o sea, yo los tengo en mi poder. Son demonios, y te puedo decir quiénes son. Mira, es Perengano, Sutano y Mangano, y da el nombre de las figuras, pero eran demonios como muñecos, pues. Me estoy acordando. Flavio, el dolor de la pérdida le hace negar que perdió a su hija, prefiere pensar que la recuperó, aunque no sea así. Deberían ver la película Nuestro Hogar. Eso aclararía muchas cosas. Es una película que está en YouTube, Nuestro Hogar se llama, y me están mandando el link para la película. Centro de mensajes, ya está. Buenas noches, Flavio. Excelente nochecita. Pido luz para mi señora madre, Felipa Vázquez, mi señor padre, José Dolores García Hernández, mis hermanos
Regino García Vázquez, Agustín García Vázquez. Y mis antepasados que ahí van, entonces ellos ya están en el otro mundo, ellos están descansando, entonces pido mucha luz para que sus almas descansen. Muchas gracias y buenas noches. Qué amable, gracias. Gran enseñanza, ilustración acerca de las costumbres hinduistas, la que acabas de mencionar. Memento mori, gracias, Flavio. No, hombre, nada que agradecer. Reitero, el programa no es exclusivo mío, lo hacemos entre todos. Y pues regresamos. Les agradezco enormemente que estén ahí enfrente de la bocina. Otro mensaje que me están enviando. Aún no veo el video que me compartieron, Flavio, buenas noches. Tu amigo de plataforma Uber, JR, saludándote y pidiéndote luz para mi madre Margarita Pedrosa, para mi suegra María Sebastiana y para la familia Llamas García. Aquí como siempre, como todos los días, escuchando tu programa. Saludos y bendiciones para ti y todas las personas que escuchan el programa. Gracias, Flavio, buenas noches. Tu amigo de plataforma Uber, JR, saludándote y pidiéndote luz para Margarita Pedrosa, para mi suegra María Sebastiana y para la familia Llamas García. Llamas García. Lo regresé porque, pues sí, hablo rápido, pero no escribo a esa velocidad. Ya está, anotado. Ahora sí, y espero que nos acompañen en la petición de luz al ratito que justamente la hagamos. Ya falta muy poco. Lo de la persona que vio al gallo, a la gallina de su altura, no se me ha olvidado, permíteme. Hay otra historia de un gallo también en la avenida Fundición. Buenas noches, Flavio. Saludos a todos tus radioescuchas. Nada más quería comentar una cosa. En algún momento vi una entrevista a un padre que se llama el padre Larrañaga. Y el entrevistador en un momento le pregunta acerca de esas culturas. Le dice que qué piensa de esas culturas milenarias que son pues esas culturas que tienen otros dioses, que siguen otras creencias, tienen su cosmovisión, ¿verdad? Le pregunta que qué piensa de que ellos buscan otros dioses, o que si él piensa que es el mismo Dios el que buscan ellos y el que buscamos nosotros, ¿verdad? O al que nosotros queremos acercarnos. Y el padre responde que para él sí es el mismo Dios, aunque obviamente con otra representación o con otras ideas, pero que en el fondo los seres humanos, todos, en el fondo estamos buscando a ese Dios que es nuestro creador, ¿verdad? Y que es el creador de todo, que para él es como que a lo largo de la historia humana hay un subterráneo en el que de ahí salen esas ideas acerca de Dios, pero del que todos queremos entenderlo, o conocerlo, o buscarlo, o encontrarlo, pero que en el fondo es el mismo. Sí, pues sí, hace poco hablábamos de el caso de Jesús. Me explico. Jesús es una persona que un día nos comenta o nos llama y nos dice: Flavio, perdón por lo que voy a decir, lo que voy a preguntar. Te voy a hacer una pregunta. Y más o menos me acuerdo que dijo: ¿por qué creen que la Virgen, que era pura y que tuvo un niño y que no tuvo relaciones sexuales? Si para tener un hijo eso es imposible, o sea, no se puede ser limpia y pura y casta si vas a tener un hijo, si te embarazaste. O sea, eso no existe. Lo importante es la vida
del Hijo de Dios. Y en eso que acaba de preguntar, o sea, colgó, no esperó a que yo ni siquiera abriera la boca, nada más lanzó la pregunta y se fue. Obviamente de entrada yo lo dije en su momento, porque la gente empieza a mandar mensajes, oye, ese que se cree y esto y aquello, y que pásame su número. Y, esperen, o sea, esa es la postura de una persona que a legua se ve, pues tenía un perfil evangélico, ¿sí? Pero yo les dije, es imposible pensar, y esto lo digo porque sé que del auditorio, en ese momento, y hoy día lo vuelvo a decir, entre ustedes, sé que muchos de ustedes podrían ser católicos, pero no todos. Entre muchos de ustedes podría ser cristianos o evangélicos. Vamos a pensar, entre muchos de ustedes están cristianos. Ojo con esto, los que en su religión tienen como punto de partida la imagen, la vida, la obra de Cristo, punto. Llámese evangélicos, llámese católicos, llámese anglicanos, llámese carismáticos, o llámese ortodoxos, o llámese... Ok, ¿sale? Bueno. Pero una cosa, se lo dije a Chuy en ese momento, en esa llamada que dijo llamar del Fidel Velázquez, se lo dije al auditorio en esa noche y se lo digo a ustedes. Es imposible pensar que la única y exclusiva manera de ver a Dios es creyendo que se debe ver desde la forma en la que nos enseñaron a nosotros. Por estas latitudes, por esta zona del mundo, pues sí, podríamos pensar, hay muchos cristianos, la religión cristiana posiblemente sea la más grande del mundo. Ojo con esto, posiblemente sea, así lo dejo. Estamos hablando de 2.500 millones de seguidores entre católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos y pentecostés. Ok, pero ¿dónde queda el Islam, el hinduismo, el budismo, donde tienen mucha fuerza, mucha penetración en China, en regiones étnicas lejanas a nosotros? El Islam es la segunda más grande, con cerca de 1.900 millones de seguidores entre los sunitas, los chiitas. El hinduismo, más de 1.100 millones de fieles. Budismo, fundado por Siddhartha Gautama, con 535 millones de seguidores, entre ellos el Theravada y el Mahayana. Religiones populares chinas, taoísmo, confucianismo, no sé cuántos, pero son millones de seguidores. Y luego ya vamos dividiendo religiones étnicas, sijismo, judaísmo, bahaísmo, sintoísmo. O sea, es imposible pensar que hay una sola forma de adorar a Dios. Lo que sí les puedo decir es, y se lo dije a Chuy en aquella noche y lo he repetido a lo largo de muchos años, cuando empezamos a meternos en esa camisa de 11 varas en la que no llegamos a una sola respuesta, hablar de política, hablar de religión, casi es lo mismo. No llegas a un buen término si no lo ves con cabeza fría. El punto básico de las religiones es el amor a tu prójimo. Ya con todos los asegúnes, los derivados que puedan partir después de el amar a tu prójimo. Respeto, honrarlo, quererlo, respetarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ponle las características que quieras, ¿no? Ama a tu prójimo, respeta a su pareja. Ama a tu prójimo, respeta sus cosas, no lo robes. Ama a tu prójimo, no lo mates. Ama a tu prójimo, perdónalo. Y así te la llevas, ¿no? Y te dejas de enganchar en pensar
en que solamente hay una manera y que tu religión, tu dogma, tu creencia es la única. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar y por esperar. Bienvenido. Oye, aquí tengo otras dos. Soy Neto, el taxista. Gracias, bienvenido. Mira, esto le pasó a un hermano. Iba al lado de San Pancho en la madrugada. Sí. A dejar a una muchacha allá a Pabellón. Iba por el lado de Libramiento. Más dice que de repente el camino se le llenó como de humo. Que vio así a lo lejos una señora. Ya cuando se le emparejó, la señora, más o menos allá a la altura del cementerio que está por atrás del Libramiento, la señora iba caminando, pero como 1 metro arriba del suelo. Flotando. Sí. Y me comentó al día siguiente, ese día andábamos echando cheve. Se fue a dejar a la muchacha que traía a su novia. Me dijo, no, ya no voy yo para allá. Me pasó esto. Empezó a platicar ya muy asustado. ¿Cómo ves? Sí, pues sí. Dicen que es una de las maneras en las cuales tú percibes entidades espirituales, como si fueran niebla, como si fuera humo. Incluso se habla así como si fuera gelatina o gel que está flotando en el ambiente, el ectoplasma. Sí, él comenta que, pues él pensó que era humo. Sí, sí. Ya cuando menos se acordó que emparejó a esa señora, pues iba flotando. Y sí, después de 1 metro encima del piso. Y de ahí de la calle Madero, ¿sí te acuerdas del edificio? ¿Cuál? De Muebles Colonial. Sí, cómo no. Ahí en Juan de Montoro en Hidalgo y Madero. Exacto. Ahí mi papá era velador. ¿En qué año? Más o menos, estoy hablando, unos 40 años. 80s, por ahí más o menos. Yo trabajé enfrente del 90 al 93. Sí, pues, incluso ahí dice que había una difusora. ¿Arriba? Sí, claro. Y que seguido hallaban a los locutores ahí desmayados. No es cierto, eso sí te la debo. Sí. Sí, no, yo los conocí. Y de hecho, de locutores nada más estaba Antonio Vera. Hay una mujer que está en Estéreo Mendel. Había operadores, Ricardo Álvarez, Juanito Esquivel Almanza, y pues no se desmayaban. Había muy poco tiempo de estar como locutor ahí. Haz de cuenta que él nos platicó eso. Sí. Y que ahí, seguido, eran 2 veladores, él y otro señor. Ajá. Pero a los que cambiaban constantes era al otro señor. Ahí él era el que estaba más de planta. Dice que seguido sí los hallaban los señores a medio patio, donde ya el muerto los había arrastrado de donde dormían, los sacaba al patio. Los veladores. Sí, ahí haz de cuenta que nosotros le preguntamos si a ti nunca te pasó, papá. Dice, no, dice, a mí nunca me pasó nada de eso. Mi papá era muy fajado. Ajá. De hecho, él decía que no, pues ni lo molestaban ni nada. Y muchos veladores se iban, pues, porque los asustaban y, te digo, ya cuando menos se acordaban, ya hasta despertaban en el patio. Sí. ¿Cómo ves? Sí, porque la estación estaba en el techo, en la azotea. Allí estaban los 2 o 3 localitos donde estaba la estación. Lo que estaba arriba también eran las oficinas de los Reynoso, de los dueños, pues, de la tienda. Sí. Y luego esas oficinas le hicieron como un centro nocturno, donde también llegaron a pasar cosas. Pues, de hecho, ahí era el abuelito, era el abuelito de Luis Armando Reynoso. Sí, sí. Era el dueño de ahí de ese edificio. Era de la familia, claro. Y nos comentaba mi papá todo esto. Dice mi papá que
tiempo de los sanjuaneros, que también se le apareció un muerto, que le decía que si pagaba una manda. Ajá. Decía que si iba a San Juan descalzo, que le decía, bueno, ¿y yo qué beneficio tengo? Que no te voy a dejar todo mi dinero, pero hazme ese favor. Ya le comentamos, bueno, ¿y qué? ¿Cómo te fue? Pues ni dinero ni nada tenemos. Dice, no, le pregunté que me dijera dónde tenía su dinero y si me convenía iba. ¿Y qué te dijo? Dijo, no, pues fui a escarbar. Dice, nomás tenía un 20 de esos de los diantes, sí, del cobre. El famoso bronce, no sé qué era. 20 tepalcatón que le llamábamos. Que nomás tenía eso. Que no, dijo, no fui. Pues no, a mí no me va a tocar la friega. ¿Cómo ves? Pues bueno, no les tocaba salir de pobres. No, aquí seguimos dándole el taxi. Y ahí estamos al pendiente de tu programa. Qué amable. Gracias. Ya hay felicidades y seguimos oyéndote. Gracias, qué amable. Buenas noches. El teléfono vuelve a estar libre y disponible para ustedes, gracias. Prácticamente ya estamos con el tiempo encima. Y sí, de ese edificio sí platican historias. La estación de radio estaba en la azotea, en ese edificio. Yo la conocí, yo llegué a estar en ese lugar. Y por supuesto llegué a conocer a los trabajadores, a la recepcionista, que era muy, muy amable, a la locutora, que si no me falla la memoria, está en la estación del Mendel hasta la fecha, hoy día. El locutor, digamos, punta de lanza, el base, la piedra angular de esa estación, don Antonio Vera, profesor de la Autónoma, de la Universidad Autónoma, y los operadores, como les digo, un ex compañero que fue locutor por algún tiempo, Ricardo Álvarez, y don Juanito Esquivel Almanza, que también era operador. Los llegué a conocer, por supuesto. Había otro operador que no recuerdo ese sí el nombre, mentiría si les digo es Rubén Miranda, pero pues sí eran los que trabajaban ahí, de los que recuerdo al menos a ellos, y pues sí, a ellos no los desmayaba el muerto. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches. Solamente para comentarte que las figuras satánicas que se encontraron en el entronque de la 45 Norte y la entrada a Pabellón de Arteaga y la carretera que conduce a San José de Gracia, esas figuras están en la comandancia de Pabellón de Arteaga. Alguien les fabricó ahí una vitrina de vidrio y están ahí guardadas esas figuras. Alguien comentó que al momento de recogerlas sí tuvieron que ir varias personas expertas e incluso un sacerdote para poderlas amaniatar. Cuenta la gente que cuando las recogieron se les hizo de día a esas figuras, pero cuando era de noche estaban vivas. Eran un tipo altura como tipo enanos. Uh-huh. Dice la gente que esas figuras estaban vivas mientras era de noche, pero que cuando les amaneció se convirtieron en madera. Tengo entendido que esas figuras tienen un foco prendido todo el día y toda la noche, y también las vigila una cámara en la comandancia. Oye, pues gracias. Entonces me mintió porque llamó una persona y dijo, yo las tengo. Yo soy fulano de tal, fui, las pedí, me las entregaron, yo las tengo en mi poder, yo las custodio y etcétera, etcétera. Sí recuerdo. Ya existía el programa. El horror ya estaba al aire, lo recuerdo. Y pues gracias. Vamos a hacer rápidamente, porque si no, se nos va el tiempo, la petición de luz. Les agradezco que me acompañen diciendo: Señor creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano, y por favor mencionan el nombre de la o las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan diciendo en esta petición de luz: Felipa Vázquez, José Dolores García Regino y Agustín García Vázquez, Margarita Pedrosa, Sebastiana, la familia Llamas García, Isauro Vela Ochoa, la familia Vela Torres, por
Javier y Sergio Padilla Brizuela, María Guadalupe Arena Rodríguez, el señor Antonio González, Diego Armando Soriano Herrera, José Camarena López, Gerardo Fernández Carrillo, señor Raimundo Flores y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbre su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y así concluimos con la petición de luz y con este programa del día de hoy. Gracias por acompañarme. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.